ustedes, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la participación del Espíritu Santo y la iglesia que está contento dice amén. Los que están alegres gritan Amén. Santo Jesús. Ok, leo para ustedes. Síganme con su mirada. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esto es palabra de Dios. Hasta aquí. Ay, no, yo sé. No me equivoqué de versículo. Ese es el que voy a predicar. ¿Okay? Tal vez usted dice, pero ¿y qué va a predicar de ahí? Espérenme tantito, por favor. No juzgue el mensaje antes de que el mensaje sea predicado. Toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios. Jesucristo dijo, ni una coma ni una tilde va a pasar. Una coma y una tilde tiene algo que ver en la Biblia. Señor de la gloria, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de tomar de este libro santo, Señor, esta palabra linda y hermosa para, Señor, traerla a tu pueblo. Por favor, permite que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, que conoce nuestros corazones, que esta palabra pueda ser injertada, Dios mío, en aquel lugar donde es necesaria. Permíteme, Señor, el denuedo de tu palabra para la gloria tuya, Señor, y yo te prometo, Señor, desde ya darte todo el crédito, toda la honra, toda la gloria, toda la acción de gracias, porque tú eres el grande, tú eres el poderoso Dios de la gloria, al Dios que nosotros adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Muy bien, puede tomar asiento. Hoy día quisiera hablar de un tema muy hermoso para nosotros, alabado sea Jesús, y es el asunto de que todos tenemos que estar dispuestos para servir al Señor. Especialmente me voy a dirigir a los caballeros. Ocasionalmente voy a llegar donde las damas, y los jóvenes también no se van a quedar afuera. Amén. Así que, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Amén. De veras, en serio. ¿Cuánto quiere que Dios le hable? Levante su mano y yo quiero que Dios me hable. Ok. Y si Dios le habla, ¿qué usted va a hacer? Porque este es el asunto. Hay muchas veces que Dios habla, pero no hacemos nada. Ok. Entonces hoy día voy a tratar de hacer un tiempo para que al final de que acabemos de predicar, usted pueda tomar una acción. Usted pueda una decisión en su vida. Así que la manera que voy a hacer, voy a tratar de traerlo de una manera histórica, cronológicamente, el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo este versículo, y después le voy a dar una interpretación espiritual, porque de nada sirve simplemente que traiga una historia de la Biblia y no le dé una interpretación. Entonces quiero darle una interpretación, y si Dios le habló, voy a hacer un llamado. Okay, voy a hacer un llamado al altar. Yo no voy a andar empujándole o pinchándole para que pase al altar. Va a ser gente voluntaria, gente sincera, gente honesta, gente que quiere servir al Señor, gente que voy a tratar de hablarle a la razón y a la conciencia. Así que si usted vino dispuesto, ¿cuántos quieren escuchar a Dios? Amén. Ok, muy bien entonces. Así es de que, por favor, no hable con nadie, no platique con nadie, ponga atención a lo que vamos a estar hablando hoy en día. Amén. Bien, el libro de los Romanos es un libro muy hermoso, es 100% teológico, es una carta muy hermosa, una carta que habla del pecado, una carta que habla de la salvación, del crecimiento espiritual, habla de la soberanía de Dios, habla del servicio de Dios. Y algo bien interesante que tiene el libro de Romanos, y es de que habla del pecado, pero nunca habla de Satanás. Porque a veces hay gente que siempre le anda echando la culpa a Satanás porque pequé. Ay, es que Satanás me torció la mano. Ay, que Satanás me dobló. No. En el capítulo 16, versículo 20, es donde el apóstol Pablo dice, y en breve Satanás va a ser aplastado. Eso es todo lo que dice concerniente a Satanás, hablando concerniente al pecado. Así que hay muchos cristianos que constantemente le están echando la culpa a Satanás porque uno pecó.
pero uno toma decisiones de pecar o no pecar. Uno toma decisiones de tomar café o no tomar café. Uno toma decisiones si toma agua hoy o más tarde hoy. O sea que usted tiene un deseo que usted lo puede subyugar y mantener dentro de usted. Eso fue lo que le dijo Dios creador a Caín. Tu deseo siempre está delante de ti, pero tú te vas a enseñorear de tu deseo. Es decir, que nosotros como seres humanos nos enseñoreamos de nuestros deseos. ¿Me está entendiendo? Alabado sea Jesús. Así que Pablo escribió este libro de Romanos en su segundo viaje misionero. Él había pasado por Macedonia, pasó por Berea, atravesó Atenas, llegó a Corintio. De Corintio iba a ir a Éfeso y de Éfeso iba a ir a Jerusalén. Cuando él llegó a Corintio, cerca de la fecha 57 después de Cristo, en su estancia en Corintio, en una casa de un hombre llamado Gallo con Y, no doble L. En la casa de Gallo, el apóstol Pablo escribió esta epístola hacia los romanos. En realidad no era al pueblo romano, era a gente cristiana que vivía en Roma. Esta gente cristiana que vivía en Roma, Pablo nunca había estado en Roma, pero conocía mucha gente que estaban de misioneros en la boca del lobo anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a toda esa gente que estaba esparcida en Roma, cristianos, fue que Pablo les estaba escribiendo esta carta a todos los esparcidos por el imperio de Roma. Esta iglesia en Roma en realidad se vino fundando después de el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 47, cuando vino el descenso del Espíritu Santo, y muchas de las naciones del Ponto, de Asia, de Capadocia, de varias regiones que habían venido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, después del descenso del Espíritu Santo, mucha de esta gente salió con la palabra en el corazón y iba esparciendo la palabra de Dios. Que Pablo no fundó la iglesia de Roma, pero Pablo estaba hablando a la gente que vivía en Roma predicando el evangelio. Sucedió que un par de años antes, libro de Hechos capítulo 18, el emperador Claudio, que estaba en Roma, había expulsado, deportado, sacado de lo que era de Roma todo lo que eran judíos, y entre los judíos iban también gente cristiana, porque había muchos judíos que eran cristianos, pero el emperador Claudio los sacó de ahí. Y ahí en Corintio llegó una pareja que se llamaba Aquila y Priscila. Aquila y Priscila le dio el informe a Pablo de las cosas que sucedían en Roma. De esa información fue Pablo que escribió la carta de Romanos para la gente en Roma. Alabado sea Jesús. Así de que Pablo tenía una buena, relación con esta gente, dirigido a los cristianos de esta iglesia. Así que el versículo clave que encuentra en el libro de Romanos es: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Hay aquí alguien que se avergüenza del evangelio? No. Aquí lo bañamos con aceite, no lo ungimos, lo bañamos. ¿Hay alguien que se avergüenza de hablar de Cristo a sus amigos? No. ¿Ah? Gloria sea a Dios. ¿Hay alguien que le aburre escuchar lo mismo de la palabra de Dios aquí? No. Ok, muy bien. Estamos con la gente correcta. Alabado sea Jesús. Así es de que Pablo empieza, una de las características de Pablo muy, ¿cómo se llama? Muy poca que tenía, es de que cuando él escribía duro, pesado, o sea, era rajatabla. Pablo escribía bien bonito, pero hay gente que piensa que Pablo en realidad no tenía mucho amor por la iglesia, porque Pablo siempre que llegaba a un lugar, siempre que llegaba a un lugar, se armaban del barajuste. Es más, la Biblia dice: estos que vienen volteando las ciudades hacia arriba. O sea que cuando Pablo entraba en un lugar, se desarmaba todo y entraba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando Pablo entraba, hermano, todo eso era evangelizado porque Pablo tenía esa dicha de estar predicando el evangelio. Pero cada vez que Pablo entraba a una ciudad, hermano, siempre lo salían corriendo. Muy pocas veces tenía amigos. Con permiso, Pastor Cedillo. Imagínense que en esta iglesia, de repente necesitaran un pastor. Con permiso, pastor. Y que el apóstol Pablo enviase una carta a esta iglesia que quiere ser pastor de esta iglesia. Y su currículum de Pablo está de esta manera. Pablo dice: hermanos de la iglesia en Owensmill, les felicito porque están trabajando en el Señor. Quiero aportar para ustedes mis conocimientos. Y este es mi currículum. He estado en la cárcel 3 veces. A cada ciudad que he ido me han sacado corriendo. En 3 ocasiones me han dado por muerto porque me han apedreado. A donde llego no tengo amigos porque todos se revuelcan contra mí. He estado en peligro de muertes, me han asaltado, me han golpeado, me han dado de varas 3 veces 40 menos 1. Y yo quisiera que por favor consideraran mi petición de ser pastor en esta iglesia. Recuerden, he estado en la cárcel, no tengo muchos amigos. Lo más que puedo durar en una ciudad son 3 años. ¿Me considerarían para pastor? 3 veces en la cárcel. No tiene amigos. Digo esto porque a veces en la iglesia, cuando el ministro de Dios habla un poco fuerte, no tiene amor. Alabado sea Jesús. Y el apóstol Pablo era una persona que el amor le abundaba por todos lados. Pablo era una persona que amaba a la iglesia, pero amaba más la iglesia que tener una amistad personal con alguien. Pero en este capítulo 16, Pablo expone su corazón. Pablo abre su corazón. Usted no va a encontrar en ninguna otra epístola escrita por el apóstol Pablo donde da agradecimiento a todas aquellas personas que le han ayudado en su ministerio. Por ejemplo, si usted mira capítulo 16 de Romanos, en el versículo 1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Hay gente que piensa que el apóstol Pablo ni a las mujeres querían el ministerio, pero aquí el apóstol Pablo está recomendando a Febe. Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Es decir, que cuando estaba este asunto de la persecución, que estaba en sus primeros estados de persecución en la iglesia primitiva, esta Febe era una persona rica, pero era una persona comerciante también. Entonces, para llevar de Corintio a Roma un rollo, un libro, un pergamino, y que lo llevara un hombre, el hombre corría peligro que lo mataran. Estábamos en el principio de la persecución. Un hombre con un rollo podía que lo pararan y ahí mismo lo podían ejecutar. Pero Febe era una de esas personas, como cuando una mujer va de viaje, todo lo que necesita es un cambio, pero lleva 3 maletas. Con 2 pares de zapatos, no se agachen, miren para acá. Con 2 pares de zapatos es suficiente, pero hay mujeres que llevan hasta 5 pares de zapatos. Y miran uno ahí, por si acaso. O sea, Febe era una de esas personas que llevaban muchos tanates, muchos paquetes de paquetería. Era una persona comerciante, y entre todos sus bultos ahí metió Febe este rollo, este escrito del apóstol Pablo para llevarla a la iglesia que vivía en Roma. Así es de que Febe fue y entregó la carta, y el apóstol Pablo habla muy bien de esta mujer. No que el hombre fuera cobarde, no que los hombres no quisieran hacer el trabajo, más bien Pablo estaba de que peligraba la vida de un varón, mejor metemos a una mujer, porque entre todos los tanates, pues ya no va a haber problema. Alabado sea Jesús. Así es como llegó esta carta, este escrito de los romanos a la iglesia en Roma. Así que ahí estaba Febe, le doy gracias a Febe, por favor cuídela. Versículo 3
Saludar a Aquila, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos ya habían regresado para atrás, solamente estuvieron 2 años en Corintio con Pablo y que pusieron su vida por mí. Saludad a Espeneto, versículo 5, amado mío. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho. En el 7, saluda a Andrónico, a Junías, compañeros de prisiones. El versículo 8, saluda a Amplías, amado mío. Saludad a Urbano, colaborador, a Estaquis. Versículo 10, saludad a Pérez, saludad a la casa de Aristibulo. Versículo 11, saludad a Heredión, mi pariente, saludad a Narciso. Versículo 12, saludad a Trifinea y a Trifosa. Ok, déjenme. Si la iglesia no Westminster todavía están teniendo niños, las parejas, y usted busca nombre para sus niños, o sea, hay muchos nombres que ya están muy quemados, ya, o sea, hay mucha gente que se llama David, mucha gente que se llama Josué, mucha gente que se llama X, pero ahí hay nombres nuevos, hermano. Ahí está Aristibulo, está Trifonea, está Trifosa, está Ariscrito, Filogo, Nereo, Olimpas. O sea, hay muchos otros nombres de niños y niñas que usted le puede poner, No, hermano, es que yo quiero uno muy conocido. No sea como todos, sea único. Alabado sea Jesús. Gloria sea Dios. Así que hay suficientes nombres. Pero lo que me llama la atención es en el versículo 13. Saludad a Rufo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Déjeme. Para que usted llame a una persona mamá, para que usted llame a una persona que no es biológicamente su mamá, pero que usted la considere como madre, esa mujer tiene que haber hecho algo por usted. Puede que le haya dado alimento, le dio acogida en la casa, le dio un cuarto para dormir, le educó, le compró ropa, le compró zapatos, le dio estudio hasta que usted creció. Usted puede decir, ella es mi mamá. ¿Por qué es mi mamá? Porque le ayudó a crecer, le ayudó a desarrollar, le ayudó a conquistar este mundo, le ayudó a salir adelante. Y me llama la atención porque el apóstol Pablo considera a la mamá de Rufo como su propia madre. ¿Que acaso Pablo no tenía madre? Sí tenía, pero en el asunto que él andaba era muy difícil Pablo que volviera a su casa, porque ahora Dios lo había llamado para hacer una obra de evangelización. Alabado sea Jesús. Así que cuando miramos esta palabra Rufo, escogido en el Señor, alabado sea Jesús, quiere decirse que Dios ha escogido siempre gente especial que experimente bendiciones especiales de parte de Dios. Por ejemplo, Dios escogió la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta nada, absolutamente nada tenía que ver con el pueblo de Dios, pero Dios le escogió para que alimentara al profeta Elías. Dios escogió a Naamán, el sirio, el que estaba lleno de lepra, lo escogió para sanar y dar una lección al pueblo de Israel. Dios escogió a Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro, que lo amaba mucho, pero lo escogió para que muriera 4 días y para que apestara, para después Dios levantarlo, resucitarlo y darle una nueva vida? Alabado sea Jesús. Pero Jesucristo lo escogió, que aunque no, ¿cuántos de aquí se sienten amados de Dios? Amén. Pues Dios lo va a escoger. Y a veces cuando Dios lo escoge, no, Señor, por ahí no. Si soy escogido, hazme la suavecita, tranquilo, camino de rosas, no me ponga espina ni piedra. Porque cuando somos escogidos pensamos de que, bueno, como ya me escogió, Dios me la va a hacer más fácil. Lucha. Y ahí es donde entra el carácter y la madurez del cristiano, que aún en medio de las pruebas sabe reconocer que Dios está con usted. Amén. Que aún en medio de las situaciones que vienen a nuestra vida, sabe que hay un gigante que camina con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Alabado sea Jesús. Saludar a Rufo,
escogido en el Señor. Cuando Dios escoge a una persona, vamos a hablar de los pastores. Cuando Dios escoge a un pastor, esto lo quiero para la obra de Dios. Dios no anda como las mujeres cuando andan en el mercado. ¿Usted ha mirado alguna mujer en el mercado, hermano? Sobre todo en el hispano. Están todos los aguacates revueltos y todo. Y cuando todos los aguacates se miran igual, ¿verdad? Pero ¿cómo sabe usted si el aguacate está bueno o está malo? ¿Ah? Eso no tiene ni que verlo. No, este no está bueno. Como en 3 días va a estar bueno. Y va a agarrar, este está bueno para el guacamole del día. O sea, nosotros como seres humanos tentamos para mirar si va a estar bueno o no va a estar bueno. Dios no es así. Dios no anda a ver qué aguacate, a ver qué ser humano va a estar. No, Dios viene y mete la mano. Este me gusta. Y lo escoge. Es decir, no anda, ¿cómo se llama eso? Manoseando. Aleluya. Dios cuando escoge a alguien ya le puso el ojo, hermano. Y es bien difícil que Dios le quite la mirada a alguien cuando ya le conectó la mirada. Es más, Dios tiene la particularidad de enamorarse de gente inservible. Amén, aleluya. Libro de Corintios nos dice que lo necio del mundo, lo menospreciado, lo que no servía, eso fue lo que escogió Dios. Dios lo escogió, alabado sea Jesús, para avergonzar a este mundo, para avergonzar al sabio, alabado sea Jesús, porque Dios, aleluya, tiene esa linda oportunidad de enamorarse de mí, que cuando Él nos mira inservibles, nos mira que no servimos para nada, ahí es donde Él mete su mano santa y nos saca de lodo cenagoso. Lo que el esposo decía, no sirves para nada, Cristo dice, sí sirves. Que su madre y su padre o si tuyo le dijeran, no sirves para nada, muchachos, sí servimos para Dios. Tal vez para el mundo no servimos, pero para Jesucristo somos gente importante. Salúdame a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también es mía. Aleluya. Gloria sea Dios. Alabado sea Jesús. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a la prédica. ¿Me permite ponerle música? ¿Me permite ponerle música? ¿Dónde está el del teclado? El muchacho del teclado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ustedes, vengan, dale un aplauso al hermano para que no se ponga nervioso. Venga, hermano, ayúdenos con el teclado. Pónganme una música ahí de fondo, así bonita, tranquila, tipo Romanos capítulo 16, algo así, versículo 13. Alabado sea Jesús, algo así tranquilo, sí, o sea, déjenme a mí hablar, usted nomás póngame algo de fondo. Alabado sea Jesús. Gloria sea a Dios. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Quién era Rufo? ¿Quién era Rufo? Rufo fue un hombre escogido de Dios. Encontramos la respuesta en el libro de Marcos capítulo 15 versículo 21, que mientras Jesucristo iba hacia el Gólgota, dice la Biblia, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo, y que le llevase la cruz del Señor. Un hombre llamado Simón de Cirene tenía 2 hijos jóvenes, Alejandro y Rufo. Este hombre, Simón de Cirene, era un israelita bien consagrado a Dios. Era un hombre que guardaba la ley. Un hombre que se había purificado. Un hombre que cuando Pablo llegaba, y voy a dar este drama de la vida, porque hay versículos bíblicos que por injerencia del tema, por injerencia del versículo, hay textos circunstanciales que me ayudan a pensar de que el apóstol Pablo
llegaba a la casa de Simón de Cirene y que la esposa de Simón de Cirene cuidaba de la vida de Pablo, que le lavaba la ropa, le daba comida, le ponía lonche para cuando se iba en sus viajes misioneros, le ayudaba en el ministerio que él hacía. Porque para que Pablo pueda llamar a la mamá de Rufo, esposa de Simón de Cirene, mi mamá, es porque esa señora se esforzó en hacer algo para la obra de Dios. Amén. Y no necesariamente tenía que ser una mujer que sabía cantar. No necesariamente tenía que ser una mujer que se sabía la Biblia para atrás y para adelante. No necesariamente tenía que ser una madre que tenía los estudios para poder disertar en todas las áreas. Simplemente fue una señora ama de casa, esposa de Simón de Cirene, que Dios le dio un corazón tierno y bondadoso para servir a la iglesia y a los santos de la iglesia. Amén. Me pregunto, ¿habrá esa calidad de mujeres en este lugar? Gente bondadosa, gente que no le tiembla la mano para dar a la obra de Dios. Aleluya. Gente que hace la obra de Dios, alabado sea Jesús. El apóstol Pablo, cuando fue derribado de la cabalgadura donde iba hacia Damasco, Dios hizo que quedara ciego y lo envió a un lugar, y luego Dios viene y le habla a un profeta, a un diácono llamado Ananías, y le dice: Ananías, quiero que vayas a una casa y quiero que vayas a orar por una persona que te está esperando porque ya te vio que tú vas a llegar. Está bien, Señor, dígame a dónde tengo que ir. Tienes que ir a entrar a la ciudad y entras por la calle derecha. A la derecha te vas a topar, mano izquierda, desciende una escalera y ahí en un cuarto oscuro hay un hombre que se llama Pablo y quiero que ores por él. Y Ananías, el hombre de Dios, dijo: Señor, Pablo, ¿usted no sabe quién es Pablo? Discutiendo con su hacedor. ¿Acaso usted no sabe quién es Pablo? Pablo es el asesino de los cristianos. ¿Que no se ha dado cuenta? Sí, yo sé quién es. Es más, yo lo he escogido. ¿Me entendió la palabra escogido? Aleluya. Yo lo he escogido y le voy a enseñar las cosas por las cuales él tiene que sufrir. Y él está esperando a un hombre: Señor, yo voy a ir en obediencia a ti, pero si de ahí caigo muerto, prométeme que yo voy a la gloria. Porque todavía Ananías tenía miedo. Y cuando llegó de lejito, dijo: Pablo, Pablo, el Señor me ha enviado. Y yo me imagino Pablo, todo descuartizado por dentro, roto, quebrantado. Su corazón se había levantado una flama, se había encendido en el corazón de él. Hoy sé quién es Jesús. Hoy sé quién es Dios. Hoy sé a cuál Dios tengo que servir. Alabado sea Jesús. Pero se necesitaba que alguien llegase. Se necesitaba que alguien le ayudara a dar el primer paso. Se necesitaba que alguien le pudiera ayudar en el ministerio que él estaba listo para despuntar. Alabado sea Jesús. Y el Ananías trajo la mano y dice: Pablo, tus ojos vuelven a la vista. Y Pablo, Ananías queriéndolo tocar despacio, y Pablo agarrando la mano: ponme en todo el cuerpo, no solamente en mi cabeza, que yo necesito la gloria de Dios en mi vida. Ahora, cuando Pablo vino a Jerusalén, Pablo no era muy bien visto en Jerusalén. Todo el mundo le tenía miedo. Imagínense que venga un agente de ICE y se siente a un lado de su banco. No, yo soy ciudadano. Que se siente, sí, pero si no tuviera papeles. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén, nadie le quería dar posada. Nadie quería. En el día no había problema porque se dedicaba a predicar, pero en las noches. Y ahí es donde sale mi teoría.
Es bien posible que Pablo, de alguna manera u otra, a través de Ananías, porque Ananías lo presentó a Pablo en Jerusalén con todos los apóstoles, pero todos los apóstoles pero ahí ha de haber estado Simón de Cirene, ha de haber estado la esposa o Alejandro, y dijo: ¿tú eres cristiano? Sí, bueno, sí, véngase, vamos. Y es bien posible que haya llegado a la casa de Simón de Cirene. Se sentaron en la mesa, en el comedor. Pablo, ven, pasa, siéntate. Y Pablo, en una casa de extraños, en una casa que él no sabía si en realidad lo amaban o no lo amaban, pero tenía hambre y tenía sueño. Pasa, Pablo. La casa de Simón de Cirene. La señora Simona, no sé, no, la Biblia no dice el nombre, pero la señora Simona, pásale, Pablo. Aquí hay comida. Quítate los calcetines. Aquí hay ropa nueva. Déjame te lavo la ropa. Pablo, ahí hay una cama, ya te la preparé para que te recuestes, para que descanses. Pablo se sintió bien amado, bien querido. Pero una de las cosas que a mí me impresiona es de que Pablo le encantaba platicar con Simón de Cirene. Aunque Simón de Cirene siempre le decía la misma historia, Pablo estaba fascinada con esta historia. Se sentaba: vení, contame, ¿cómo fue que pasó eso, Simón? Mira, Pablo, ese día, Alejandro y Rufo a un lado de la mesa, iban a escuchar la misma historia que su papá decía todos los días. Y eso es lo lindo del Evangelio, que cuando usted escucha la historia de la cruz no le aburre. Aleluya. Cuando usted escucha la historia de la cruz, que no necesita adornos, la historia de la cruz no necesita que le ponga flores. La historia de la cruz no es una cruz bien limpiecita. La historia de la cruz no es un pedazo de madera afilado, embarnizado. No, era un pedazo de tronco. Era un pedazo de madera que había sido usado por otros criminales que habían ensangrentado esta cruz. No era una cruz nueva, era una cruz que los romanos acostumbraban a matar a los criminales. La Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Esa cruz que esa cruz que yo debería haber tomado, Cristo la tomó por mí. Oh, alabado sea Jesús. Contame, Simón, dime la historia otra vez. Mira, Pablo, ese día le vinieron el recuerdo. Tiró un suspiro y limpió sus ojos. Pablo, ese día que yo volví a vivir. Toda esa semana, antes del día de la Pascua, había limpiado mi casa, había purificado mi cuerpo con sacrificios de animales inocentes. Mis ropas eran limpias, las de mis hijos también. Pero ese día salimos muy temprano al campo porque teníamos que ir a hacer unas labores. Pero yo quería salir temprano porque quería regresar temprano, porque yo sabía que ese día de la Pascua iba a haber mucha gente en la ciudad. Y yo no quería, Pablo, que nadie me tocara, que nadie me arrasara entre la multitud de la gente, porque mi cuerpo estaba purificado. No quería que nadie me tocase. Ese día, mientras caminaba hacia mi casa, mis hijos me venían contando, Alejandro y Rufo,
que alguien les había dicho que había por ahí en la ciudad un hombre milagroso, que había un hombre que hacía cosas espectaculares, Pablo. Y yo le dije a mis hijos, no le pongan mucha atención a eso. Eso no se da, eso se da allá en las grandes ciudades, pero aquí no le ponga atención a eso, dijo Alejandro y Ruf. Pablo, pero qué equivocado estaba yo. No era cualquier hombre, no era cualquier extranjero. Aleluya. Yo venía del campo con mis hijos y escuché como cánticos en la ciudad. Yo me acerqué y le dije a mis hijos, rápido, corramos, porque tenemos que llegar a la casa antes que llegue tanta gente. Y cuando íbamos a atravesar la ciudad, Pablo, me recuerdo, eran las 8:15 de la mañana. La ciudad había como una nube satánica, casi que olía a muerte. Esos ruidos no eran cánticos, esos ruidos eran los gritos de la gente que decían, déjenlo, pobrecito. Y cuando yo me asomé a la vía dolorosa donde caminó Jesús, dejé a mis hijos atrás y cuando lo miré, qué repugnancia, Pablo. Porque cuando lo miré que venía, su rostro no tenía forma de ser humano. No había nada para que le decíamos. Su rostro había sido escarnecido. No había parecer nada de ser humano en él. Cuando yo lo miré, Pablo, volteé mi cara a otro lugar. No quise que mis hijos lo vieran porque podían tener nightmares, pesadillas en la noche. No quise. Cuando me iba a hacer para atrás de la línea, alguien me agarró con fuerza. Alguien puso la mano en mi hombro y con fuerza me tiró al piso, Pablo. Alejandro y Rufo empezaron a gritar y yo le dije, no, quietos, callados, tranquilos. Quédense tranquilos, vayan a la casa. Y los soldados con las espadas, Pablo decía, ayúdale. Toma su cruz y ayúdale a caminar. Era una orden del Imperio Romano. Pero eso iba contra mi cultura, Pablo. Yo estaba purificado, estaba limpio, mis vestidos estaban blancos. Y cuando yo lo miré, yo no quiero tener nada que ver con este criminal. Traía un rótulo en su pecho que decía Rey de los Judíos, escrito en arameo y en latín. A un lado de él venían dos ladrones que traían a la muerte por ladrón. Yo no quiero nada tener que ver con él. Yo estoy purificado, yo estoy limpio. ¡Que le ayudes! Me obligaron. Me agaché para levantarlo de la tierra donde estaba tirado. Cuando le quise ayudar, mi rostro, mis ojos, Pablo, se miraron con los de él.
Mientras Pablo y Simón de Cirene platicaban, la señora Simón, Pablo, ¿te sirvo algo más? No, no, está bien. Síguele, Simón, síguele, síguele. Y Simón le decía, cuando me acerqué a su rostro, apenas alcanzó a mirar, abrió solamente un ojo. Y cuando me miró, cuando me miró, yo sentí que me miró no el rostro, yo sentí que me miró todo por dentro. Era una mirada profunda, llena de amor. Yo lo miré, pero me desarmó. Yo no quería llevar esa cruz. Iba a ensuciar mis vestidos. Me iba a hacer impuro. Todo lo que había hecho para purificarme y presentarme delante de Dios como algo merecedor de la gloria. Pablo, todo eso quedó tirado por el piso porque no hay ofrenda que yo pueda dar a Dios para ser purificada mi alma, si no es a través de la sangre de Cristo Jesús. No hay nada que va a purificar nuestra vida si no es una vida consecuente con Dios. Lo miré, me desarmó, pero con aquella mirada me estaba diciendo gracias. Pablo, no había de dónde agarrarlo. No había dónde yo poder poner mi mano para poder ayudarle a levantar, porque todo su cuerpo estaba destrozado. Era como tiras de piel que bajaban por sus huesos. Todo su vestido estaba ensangrentado. Su cabello estaba hecho una maraña con una corona de espinas que le habían puesto. Lo que me llamó la atención de esto, Tony, es que cuando traté de agarrar la cruz y él eran como que se habían fundido. Era como que estaban pegados. Porque la sangre que él traía se había coagulado entre el tallo del madero. Y cada vez que estiraba el madero se volvía a abrir la herida. No había ningún lugar donde yo poderlo levantar, porque no lo quería lastimar. Los soldados sin misericordia lo agarraron como pudieron, me lo pusieron encima. Agarré una de sus manos, me lo puse sobre mi hombro. Le metí la otra sobre de la cintura. Ven, vamos, caminemos. Me pusieron la cruz encima. Pablo no podía caminar más. Estaba completamente sin fuerza. Pero yo sentía que él iba haciendo un gran esfuerzo moviendo sus pies. En ocasiones tenía que agarrarlo para que no cayera al piso de nuevo. Me impresionó que su mirada no tenía miedo. Su mirada no era de un asustado. Su mirada estaba puesto en el monte del Gólgota. Nunca perdió su mirada. Allá es que él quería llegar. Y mientras caminábamos, la gente por la vía dolorosa lloraba. Y yo me acuerdo que él le dijo a la gente: no lloren. No. Por mí, no lloren. Lloren por ustedes. Porque yo en 3 días me voy a levantar.
levantar. Esto que estoy haciendo no es nada. Yo en 3 días, dame 3 días. En 3 días me levanto. 1, 2, 3. En el tercero me voy a levantar. Por mí no lloren, no me tenga lástima a mí. Porque se lamenta el hombre. Libro de Lamentaciones 3:40. Laméntese el hombre en su pecado. Y que no lloren, mujeres. Lloren por ustedes. No lloren, tranquila, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pablo, y todas aquellas palabras que él iba diciendo, no eran palabras de juicio, no eran palabras de castigo, eran palabras de perdón, eran palabras de ánimo, eran palabras de que él iba a regresar, eran palabras de que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. La espada, el látigo y la cruz no le quedaron por sorpresa. Y mientras Pablo hablaba, la señora Simona sirviendo: Pablo, te hago más, ¿qué más te cocino? ¿Necesitas algo más? ¿Qué quieres que te haga? Pablo, no, thank you, mami, está bien todo, no se preocupe, alabado sea Jesús. Y el Simón de Sirene hablando: Pablo, yo me quedé ahí todo el día. Cerca de las 8:15 fue arrebatado a la fuerza. A las 9 de la mañana lo estaban colgando en la cruz del Calvario. Cuando yo lo solté y lo puse en el piso, de repente, yo no sé qué fue que empecé a sentir, Pablo, pero mirarlo a él me daba alegría, no me daba lástima. Y por eso es que yo sentía mis sentimientos encontrados. ¿Cómo puedo tener alegría con un hombre que está siendo crucificado? Le agarraron sus 2 manos y se las estiraron y le clavaron. Escuché el sonido del martillo. Yo lo escuché. Y abrió sus 2 manos como entregando perdón a todo el mundo, anulando los pecados de este mundo en esa cruz del Calvario. Yo lo miraba en esa condición y escuché cuando los ladrones le decían: ella, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Yo escuché cómo los sacerdotes le decían, le habían destrozado el cuerpo y ahora le querían destrozar el espíritu. Si es cierto que eres el Hijo de Dios, bájate y muéstranos que tú eres. No solamente le habían partido, descuartizado su cuerpo, y ahora le querían descuartizar el alma y el espíritu. Yo sentía que yo era el que estaba en esa cruz, Pablo. Yo sentía que yo era el que debería de estar ahí. Sus apóstoles. Nadie de ellos estaba con él. Todos habían huido. Y la noche antes habían estado cenando con él. Y se toma el carácter de Jesucristo para cenar con un traicionero y llamarle amigo, que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Y Jesús todavía diciéndole amigo. Se toma el carácter de Jesucristo para estar con un Pedro que sabía que en 3 horas lo iba a negar 3 veces. Se toma el carácter de Jesucristo para estar cenando con todos sus apóstoles que sabían que al día siguiente lo iban a abandonar. Y yo te quiero decir, iglesia de Owens Mill, que si hay algo que Dios odia, es el amor superficial que hay en la iglesia.
Dios quiere que tengamos un amor profundo por su obra. Aleluya. No solamente que cuando clamemos cuando hay problemas, no solamente llegar a la iglesia cuando ya no puede con el asunto del mundo y pidiendo ayuda y fuerza al Señor. A Dios no le gusta el amor superficial. Dios quiere que usted se ahonde en Cristo Jesús. Eran las 9 de la mañana. Pablo, a las 12 de mediodía, sucedió algo terrible. El sol dejó de alumbrar. 3 horas, de 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Hubo terremoto. El pueblo estaba asustado porque no es que solamente era el terremoto, las piedras se rompían y se volatizaban. Había como una furia en ese terremoto que balanceaba el mundo. A las 3 de la tarde, expiró. Pero dijo algunas palabras antes. Cerca de la 1:30 dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cerca de la 1:45 dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Cerca de las 2:10 de la tarde dijo: consumado es. A las 2:58 de la tarde dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. A las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio en el templo, Jesús estaba expirando en la cruz. Alguien vino corriendo del templo. ¡Ay! Algo sucedió en el templo. El templo fue convulsionado por el terremoto y se rompió la cortina de arriba abajo. Aleluya. Pablo, cuando yo escuché eso, yo salté de alegría, porque yo sentía que ahora tenía acceso al Padre. Aleluya. Por eso es que no sabía si reír, cantar, llorar, porque estaba mirando a un hombre siendo crucificado y en mi corazón había alegría. Ese día, cuando regresé a mi casa, llevaba mis ropas salpicadas de sangre de Jesús. Y hoy te puedo decir, Pablo, que yo iba a saber que esa sangre en realidad iba a limpiar mi vida. Aunque mis ropas eran limpias, blancas, pero esa sangre, la sangre de Cristo Jesús, que limpia todos mis pecados. Ese día fue libre. Ese día fue que Dios rompió mis cadenas. Ese día es que yo salí a libertad. Ese día es que hubo un nuevo comenzar en mi vida, cuando entendí el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. No eran los sacrificios, no era la postura del sol, de la luna. Fue la sangre de Cristo Jesús que me limpia de todos mis pecados. Aleluya. Y mientras Pablo platicando sigue, dime más. La señora Simona trayendo: Pablo, aquí está tu ropa. ¿Qué más quieres que te lave? ¿Qué más quieres que haga por ti? Thank you, nada, estoy bien, gracias. Síguele, Simón. Pablo, ese día en adelante, ya no miro a Jesús como un hombre. Ya no lo miro como un buen maestro. Ahora lo reconozco como mi Rey y mi Dios. Aleluya. Ahora lo reconozco como el que Él
En realidad es Gloria a Dios. que yo iba a pensar que ese día que tenía mis planes para hacer ese día, Dios me los derribó. Porque mis planes que yo tengo son diferentes a los planes de Dios. Él me arrebató. Él me escogió arrebatado. Hay gente aquí que Dios lo ha arrebatado de la misma muerte. Hay gente aquí que Dios lo ha arrebatado de un accidente. Hay gente aquí que Dios lo ha arrebatado de una bala. Lo ha arrebatado de una cama de hospital. Hay gente aquí que Dios ha hecho, alabado sea Jesús, algo, alabado sea Dios, para que su vida sea entregada en las manos del Maestro. Alabado sea Jesús. Gloria sea Dios. Este Simón pertenecía a la sinagoga de los Cirineos. Simón, el escogido del Señor, cuando miró en aquel monte de Gólgota, Pablo, yo miré 3 cruces. Miré 3 personas, cada quien con su cruz. Uno de ellos estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. El otro, el ladrón penitente, estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero el que estaba en medio, al que le ayudé a llevar la cruz, ese estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde se encuentra usted? ¿Está fuera de la voluntad de Dios? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? ¿O está haciendo la voluntad de Dios? Alabado sea Jesús. El impacto que causó el cambio de un caballero, de un hombre del hogar, de un esposo, de un padre de familia, de un caballero, el impacto que causó en esta familia de Simón de Cirene, un padre comprometido con Dios. ¿Dónde están los caballeros acá? Levante su mano, no tenga pena. Un caballero comprometido en la cruz. ¿Dónde están las mujeres, damas, aquí? Esta mujer, la señora Simona, tal vez no tenía las cualidades que usted tenga. En ese tiempo en la cultura a las mujeres no se les daba educación, se les daba escuela, no tenían privilegios, no tenían voz ni voto. Pero esta mujer supo cuál era su lugar. Y como no podía hacer mucho en el mundo, decidió hacerlo para la iglesia. Amén. Y se encargó mucho en su tarea de servir a Pablo, que Pablo más tarde escribe: salúdame a mi mamá. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Saludad a su madre y mía también. Alabado sea Jesús. Pablo habla también a los jóvenes. ¿O están los jóvenes aquí? 2, 3, 4, 5 jóvenes solteros. Alejandro y Rufo eran 2 jóvenes. La historia nos dice que Alejandro agarró hacia Egipto y allá murió como un mártir. Y ahora miramos a Rufo y a su mamá, no en Jerusalén, en Roma, porque allá es que estaba bien destacado. Saludame a Rufo. ¿Qué andaba haciendo esta señora, la hermana Simona, en Roma, si no sabía predicar? Pero ¿sabe qué? Era una hermana, era una señora, una cristiana madura en el Señor. No sé predicar, no sé cantar, no sé conferenciar, pero sé hacer algo. Tengo manos para servir a Dios, tengo pies para hacer la obra de Dios, tengo corazón para amar,
Tengo deseos de hacer la obra de Dios. Sea generosa con aleluya, con la iglesia de Jesucristo. Esta mujer tal vez no tenía toda la experiencia que otras mujeres tenían, pero sabía el impacto que la cruz había causado en la vida de su esposo. Y cuando esta mujer miró que su esposo, el caballero, era tierno con ella, el caballero que le enseñaba la palabra de Dios a la familia, cuando la señora Simona miró que su esposo se había puesto las pilas, no dudó en seguir el Dios de Simón de Cirene. Alabado sea Jesús, porque le dio testimonio. Estos jóvenes de igual manera, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero hacer lo que mi papá, la experiencia que él tuvo. Yo quiero ser como mi papá. Alejandro había muerto. Simón de Cirene había muerto. Solo quedó Rufo y quedó su mamá. Hijo, ¿qué hacemos? Vámonos a la batalla. Vámonos a predicar a Cristo. Yo no sé cómo llegaron a Roma, porque ir a Roma era caro. Pero allá llegó la señora Simón y allá andaba Rufo. Saludame a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también es mía. El impacto que causó el testimonio de Simón de Cirene en Pablo, más tarde escribe Pablo. Cuando escuchó la historia de la cruz a través de Simón de Cirene, Pablo escribe Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se miraba crucificado con Cristo. Simón de Cirene le transmitió: era yo el que estaba crucificado, éramos juntos, ahí estábamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? Es bueno estar crucificado con Cristo, porque hay gente que un día estuvieron crucificados con Cristo. Tenían sus ojos, sus manos, sus pies crucificados, pero cuando se descuida el cristiano, se le cae una mano de la cruz. Y una mano puede sacar la otra mano. Dos manos sin nada que hacer. Unos ojos que bailotean para todos lados. Una lengua sin hueso que se mueve para todos lados. Esas dos manos bien podían haber sacado sus pies de la cruz. Y hay gente caminando fuera de la cruz. Simplemente porque no han hecho una decisión en sus vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo en este cuerpo en pleno 2019, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Estoy viviendo en la Biblia, estoy viviendo la palabra de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese era el estatus de Simón de Cirene. Eso fue lo que le transmitió a Pablo. Eso fue Pablo. Encontró en sus principios una familia que le ayudara. Pablo más tarde escribe también, alabado sea Jesús, Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Alabado Dios. Yo quiero que entienda, cristiano, Jesucristo ha conquistado en la cruz la muerte por nosotros. Ay, hermano, todo eso está bonito, hermano, pero él no entiende lo que yo estoy pasando. Él no sabe mis debilidades, él las sabe tus debilidades. Es que él no sabe los secretos, él sabe los secretos.
Es que Él no sabe cómo me ha ido en la vida. Él te conoce desde antes de que tú nacieras. Y no hay nada delante del ojo de Dios, sino que todo está abierto. Nada hay secretos en Cristo Jesús. Baje su cabeza y cierre sus ojos.